Saludos, nosotros somos el grupo 1 de la sección 3 de urbanismo y estaremos exponiendo nuestro análisis sobre el marco conceptual de la ordenación territorial. Mi nombre es Priscila Colón y estaré exponiendo los dos primeros temas, el sistema territorial y el modelo territorial. El primer tema del libro nos plantea una triada de las interacciones que se da en un territorio. Esta triada está compuesta por la población, las actividades de esta población y el medio físico. La funcionalidad del sistema territorial se medirá en base a la eficacia de esta interacción, que dicho sea de paso, nos dibuja una expresión espacial que se traduce a una sociedad desarrollada en mayor o menor medida. Esta es una relación simbiótica que hace que el desarrollo de cada una dependa de la otra. La población taína, por poner un ejemplo, cohabitaba en un medio físico el cual se vio en una fase de transformación debido a las demandas de las actividades que realizaban. De forma que cuando empezaron a surgir los artesanos, por poner un ejemplo, en cierto punto necesitaron un espacio para realizar su actividad y esto a su vez generó un efecto en la población. Podemos decir que si la actividad cambia, el medio físico cambia y por ende la población cambia. No importa en el sentido en que se tome esta fórmula, una depende de la otra. Y así sucesivamente. Conforme pasa el tiempo, este sistema se va consolidando y se generan instituciones y normas. Entonces, esta triada, que en inicios era simple, necesita de otros puntos de apoyo, pues de repente surgen actividades que requieren un medio físico en específico o la población llega a un punto de evolución en el que exigen otras cualidades del medio físico, etc. Más adelante, el libro nos habla de otros grandes elementos que conforman la sustancia del sistema territorial. Estos son la estructura, el funcionamiento y la imagen. Existe una cuarta variable que nos habla del objetivo de permanecer de todo sistema. Por un lado, la estructura es lo que marca la interacción entre la población, las actividades y el medio físico. El funcionamiento es como estos tres elementos circulan por los canales de relación, dígase información, energía, mercancías. La imagen nos habla del paisaje que la población percibe de este conjunto de manera subjetiva a través de los sentidos. Con fines de planificación y ordenamiento, del territorio de un país se divide en 6 niveles jerárquicos. Estos son supranacionales, nacionales, regionales, subregionales y locales y particulares. En nuestro caso, podríamos decir que supranacional, una división supranacional sería el Caribe. La división nacional sería República Dominicana. La regional, como sabemos, hay 3 grandes regiones, este, sur y Cibao. La subregional serían las provincias, en nuestro caso, la local, los municipios, y la particular serían los barrios o sectores. El libro también nos habla de los modelos territoriales, que son una imagen simplificada de un sistema territorial, cuyo objetivo no es representar con fidelidad, sino ayudar a interpretar su estructura, funcionamiento e imagen. Sus principales elementos son los medios físicos y uso primario del suelo, que suelen representarse con grandes manchas irregulares y de diferentes colores. Está también el asentamiento poblacional, que generalmente se representa por círculos de diámetro proporcional
a su importancia o tamaño del núcleo poblacional. Y por último están los canales de relación, dígase la infraestructura de transporte y la infraestructura de telecomunicaciones, que se representa por líneas o por puntos de distinto grosor según su importancia. Evolución tendencial del sistema territorial. Para comprender el concepto, debemos primero entender el término laissez-faire, que deriva del francés, y este término quiere decir dejar hacer o dejar pasar, que es un término utilizado mucho por economistas de liberalismo extremo, que hacen referencia al libre mercado, la libre manufactura, la nula o muy poca aparición de impuestos y en general la mínima intervención posible del Estado. Teniendo en cuenta que dentro de este concepto el Estado es el ente regulador y planificador. Sabiendo esto, dentro del sistema territorial existe, de cualquier sistema territorial, existe una lista de conflictos, los cuales pueden ser entre agentes, entre sectores, entre actividades y entre instituciones públicas. En el marco de un sistema territorial de evolución tendencial, estos se resolverían en beneficio del interés privado, del más fuerte o del que más ruido hace, dejando de lado la participación y la transparencia y con una visión a corto plazo, lo que daría como resultado un sistema insatisfactorio e insostenible. En contraposición, tenemos la evolución planificada del sistema territorial, la cual tiene la misma lista de conflictos dentro del marco de cualquier sistema territorial, que como dijimos anteriormente, pueden ser entre agentes, entre sectores, entre actividades o entre instituciones públicas. Pero por otra parte, estos se resolverían en beneficio de los intereses públicos de forma participativa, concertada, transparente y con miras a largo plazo, lo que daría como resultado un sistema territorial satisfactorio y sostenible. Dentro de todo este esquema se encuentran los tres pilares de la ordenación territorial, que serían el diagnóstico territorial, la planificación territorial y la gestión territorial. Dentro del diagnóstico territorial encontraríamos la lista de conflictos de la cual hemos estado hablando. También encontraríamos en la planificación territorial las medidas a tomar, que serían las normativas y los programas de intervención. Y el tercero sería la gestión, que engloba los dos anteriores y es el tercer pilar de la ordenación territorial. Precisiones sobre la ordenación territorial. La definición de ordenación territorial es muy difícil de encasillar. Sin embargo, podemos aproximarnos a una definición al decir que ordenar el territorio es identificar, ordenar, organizar y distribuir y regular también las actividades humanas de ese territorio de acuerdo a ciertos criterios y prioridades. Podemos decir que el ordenamiento territorial tiene como ideas focales el desarrollo, el equilibrio intra e interregional, la conservación ambiental y la organización física del espacio. El ordenamiento territorial, según una cita de la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983, explica que el ordenamiento territorial tiene un carácter político, administrativo, técnico y científico. Científico por los conocimientos utilizados para formular y gestionar los planes. Político para implementar el sistema formalizado de ordenación territorial y administrativo por la aprobación e iniciativa para llevar a cabo los planes. Los planes, como dice el título, son un instrumento de ordenación territorial y pueden ser llevados a cabo en todos los niveles territoriales.
Estos resultan de la suma entre la planificación socioeconómica y la planificación física en una determinada unidad geográfica. Siempre es bueno dotar a los planes a estos planes de cierta flexibilidad para que puedan ser adaptables a las realidades, pues, de la sociedad en la que se aplican. Siempre que llegue a cambiar una circunstancia y haya una gestión inteligente donde se pueda evitar ciertas arbitrariedades que suceden cuando algo se sale de control o se genera algún tipo de conflicto de intereses. Enfoques parciales de la ordenación territorial. Dependiendo de en qué campo se enfoque la ordenación territorial, esta puede tener diferentes, vamos a decir, perspectivas. Si es, por ejemplo, el conservacionismo, la ordenación territorial se enfocaría en el control de las actividades humanas, gestión racional de los ecosistemas, recursos y paisajes, trasladando el protagonismo a estos y generando conflictos con la dinámica socioeconómica que tienden y con la dinámica socioeconómica del territorio. El urbanismo. El urbanismo reduce la ordenación territorial a la clasificación y calificación urbanística del suelo, atribuyendo al suelo no urbano o no urbanizable un papel residencial. El participacionismo. Este se enfoca en los recursos humanos, actitud ante el cambio e innovación. Considera a la población protagonista fundamental de su futuro y enfatiza en la preparación de los recursos humanos, tanto desde el punto de vista de su capacitación profesional como de su actitud ante el cambio y la incertidumbre que caracterizan el futuro. El economicismo. El economicismo se enfoca en la prosperidad económica del sistema, la localización de inversiones y desprecio del territorio, lo cual en cierta forma puede generar conflictos de intereses. Minimiza los elementos y procesos naturales que no cuentan con un precio de mercado. La ingeniería civil o infraestructuralismo ve la ordenación territorial como la creación de un sistema territorial desde las infraestructuras de transporte. Suele adoptar un enfoque remedial en lugar de adelantarse a ella, localizando las infraestructuras en los lugares cuyo desarrollo sugiere una coherencia del sistema territorial. Y por último, el legalismo, que se trata de entender el territorio desde la perspectiva de la regulación, desde la regulación legal. Tema 7. Concreción del concepto de ordenación territorial. Ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas en este territorio, de acuerdo con ciertos criterios y prioridades, y de esta forma se irá configurando lo que es el sistema territorial. La ordenación territorial se trata de una función administrativa pública de carácter integral, orientada a conseguir el desarrollo sostenible de la población y sociedad mediante la provisión de sistemas territoriales armónicos, personales y equilibrados, capaces de proporcionar a la población un estilo de vida satisfactorio. Tema 8. Desafíos y problemas que atiende la ordenación territorial.
Entre ellos podemos encontrar la tendencia del estilo de desarrollo hacia el desequilibrio territorial. Este es el estilo de desarrollo que impera globalista. Se proyecta en el territorio según el denominado modelo centro-periferia, que se caracteriza por la concentración de población y actividad en determinados puntos. El modelo se da en todos los niveles, mundiales, supranacionales, nacionales, regionales y locales. Y se trata de la relación que hay entre campo y ciudad, y se manifiesta en indeseables desequilibrios territoriales. Este modelo es económica, social y ambientalmente insostenible, ya que implica el desplazamiento de grandes ingentes de mercancía a grandes distancias, cuyos beneficios económicos no compensan los altos costos que este implica, tanto sociales como territoriales, y supone un consumo intensificado de energía y la producción concentrada de esta, dificultando así el aprovechamiento de las renovables. Las pautas de consumo y el comportamiento poco racional de la población. Equivocadamente, la población suele relacionar lo que es la felicidad con el consumo de energía. Y esto pues tiene grandes desventajas, ya que motiva lo que es la explotación de los recursos. La primacía del corto sobre el largo plazo. Se suele afirmar que lo urgente anula lo importante, y a causa del comportamiento de los individuos en una sociedad que abusa del consumo del tiempo, siendo el tiempo uno de los recursos más importantes, por así decirlo, del ser humano. La pugna entre el interés público e interés privado. El interés privado impide asumir en todas sus consecuencias la función social de la propiedad como principios en el que pierde sentido la ordenación territorial y dificulta la colaboración entre los agentes públicos y privados. La contraposición entre conservación y desarrollo. El comportamiento de los agentes socioeconómicos tiende a la depredación de la naturaleza y de sus recursos, a cuya explotación no reconoce límites. Mientras consideran más rentable contaminar que no hacerlo o reparar. Pero esta mentalidad está cambiando últimamente en más de los países evolucionados, cuando se presenta de fondo el medio ambiente como el gran empleo hacia el futuro. La degradación ecológica y el despilfarro de los recursos naturales. Las degradaciones ambientales pueden derivar de una incorrecta selección de las actividades que soportan el desarrollo de su localización desvinculada de la lectura o capacidad de acogida del medio físico, de la explotación de los recursos renovables y no renovables. También tenemos el conflicto entre el interés local y regional, conflictos entre actividades y sectores, prevención de amenazas y riesgos, mezcla y superposición, y accesibilidad a la explotación de los recursos territoriales, que estos se tratan de la proximidad y accesibilidad de la población a los recursos. Facilita su explotación, ya que una población concentrada en ciertas zonas difícilmente explota racionalmente los recursos de ese territorio. Y también tenemos la accesibilidad de la población a los lugares de trabajo. Se suele producir en numerosas zonas una fuerte incoherencia entre localización de residencia y empleo, que se traduce en lejanía y en desplazamientos recurrentes que exigen alta dotación de infraestructuras de transporte que se podrían obviar con una localización más funcional de estas actividades. Y por último, tenemos lo que son las dificultades territoriales para dotar de equipamiento y servicios sociales a la población. Dotar a la población de los equipamientos y servicios sociales de una manera eficaz y eficiente exige distribuir y jerarquizar los asentamientos en el territorio
de acuerdo con ciertas reglas. Por ejemplo, evitar que la vivienda sea dispersa en los núcleos compactos o procurar el cumplimiento de la denominada regla rango-tamaño. Principios objetivos de la ordenación territorial. Los principios y objetivos de la ordenación territorial son un cúmulo de herramientas metodológicas que garantizan la calidad de vida y un desarrollo sostenible, dentro de los cuales se enlista un enfoque planificado del desarrollo, esto también acompañado del desarrollo equilibrado y la calidad dentro de los términos de calidad de vida, así como también la utilización racional de los recursos naturales, garantizando así una calidad ambiental adecuada y también esperando y exigiendo dentro de la planificación la calidad de la administración pública, garantizando la participación, la cooperación y la transparencia dentro de este sistema. Sobre el modelo conceptual de ordenación de territorio. La presentación del modelo. La idea de la ordenación territorial expuesta, las razones que la justifican y los objetivos que ésta persigue, aplicada a cualquier unidad territorial, se puede representar según el siguiente modelo territorial que vemos en pantalla. Este modelo se elaboró desde la sensibilidad ambiental, pero no se olvida de que el desarrollo incluye también lo económico y lo social. El diagrama que lo representa incluye criterios ecológicos de sostenibilidad que se exponen a continuación. En cuanto al desarrollo, identifica y selecciona las actividades que lo van a soportar, como un enfoque estratégico o interno basado en el propio territorio. En cuanto a la organización espacial, distribuye de forma coherente entre sí las actividades en el espacio según criterios de integración, funcionalidad y armonía con el entorno. En cuanto al control, regula el uso de suelos, su aprovechamiento y el comportamiento de las actividades humanas según criterios de sostenibilidad. En cuanto a la integración horizontal y vertical de las unidades territoriales, dígase regiones, comarcas, municipios, etc., asigna un papel a cada una de ellas en el conjunto, según criterios de sinergia y complementariedad en el mismo nivel y de jerarquía hacia arriba y hacia abajo. En cuanto al equilibrio territorial, se entiende en términos de calidad de vida, es decir, de similares niveles de renta, condiciones de vida y trabajo y calidad ambiental. Así pues, el desarrollo de ordenación territorial, integración y equilibrio son las palabras claves que caracterizan a la ordenación territorial. Ahora estaré hablando sobre la explicación del modelo. Un modelo de desarrollo está formado por tres elementos básicos que son las actividades humanas que soportan el desarrollo, su localización en el espacio y la regulación de su comportamiento, como vemos en la gráfica de modelo de desarrollo territorial sostenible. La primera cuestión del modelo, las actividades a ordenar. Las actividades que en el plan de ordenamiento territorial ha de tomar en cuenta son todas aquellas que están presentes en la zona a la que se aplica, porque existan recursos que la sugieren o porque exista demanda por parte de agentes externos. Incluso deben ser consideradas, aunque sea para rechazarlas en el futuro. Segunda y tercera cuestiones del modelo. La localización y comportamiento de las actividades humanas. En el modelo relacional, actividades medio-físicos que vemos en pantalla, se entienden las actividades humanas en términos metabólicos, como si cada una de ellas fuese un organismo que, en primer lugar, utiliza influentes, agua, energía, recursos naturales, materias primas, etc. En segundo lugar, está formado por elementos físicos u órganos que ocupan y adaptan un espacio, como son edificios, infraestructuras, instalaciones, etc. Y en tercer lugar, emite efluentes en forma de materiales, como son emisiones, vertidos, residuos, y en forma de energía, como son ruidos, radiaciones y vibraciones. Por otro lado, requiere de su entorno tres funciones indispensables: fuentes de recursos naturales y materia prima, soporte de los elementos físicos que forman las actividades y receptor de los efluentes que emiten las actividades, como son aire, agua y suelo. Este modelo nos permite definir criterios ecológicos de sostenibilidad
de las actividades en términos de localización y de comportamiento. Tales criterios permiten, por un lado, concretar el diagnóstico del sistema territorial y, por otro lado, diseñar el modelo territorial objetivo al que tender a largo plazo. También nos permite identificar impactos ambientales significativos que puedan generar actividades previstas en el plan. Localización de las actividades. La localización de las actividades debe respetar 4 criterios, que son adecuación a la capacidad de acogida del medio físico, incluyendo amenazas naturales, exposición, vulnerabilidad y riesgos. Segundo, aspirar a la máxima funcionalidad del conjunto. Tercero, procurar el uso múltiple de espacios, como es el caso de un bosque, que nos permite la producción de madera, leña, plantas aromáticas, también utilizar la caza, la pesca o el esparcimiento. Y por último, buscar la coherencia de los elementos físicos de su entorno, que dicha coherencia debe ser ecológica, paisajística, territorial, social o institucional. Por consiguiente, la regulación del comportamiento de las actividades. De acuerdo al modelo presentado anteriormente, el modelo relacional a actividades medio físico, regular el comportamiento de las actividades significa conseguir una gestión respetuosa con el medio físico en términos de los influentes que utiliza, de los efluentes que emite y de la presencia de los elementos físicos, con modificaciones. Ahora, para finalizar, estaré exponiendo sobre la utilización del modelo. El modelo se puede aplicar al sistema territorial presente, en cuyo caso se comporta como un método de análisis y diagnóstico. También se puede aplicar al futuro, en cuyo caso se comporta como un método para planificar el sistema territorial en cualquier ámbito a largo plazo. Asimismo, se puede aplicar a otros casos que solo pueden entenderse bajo la idea de sostenibilidad. La utilización del modelo para la planificación de desarrollo sostenible. La planificación del desarrollo no es más que el diseño de un sistema territorial futuro y de forma en que se puede llegar a conseguirlo. De ahí que se pueda hablar de desarrollo territorial para identificar un desarrollo integral en el que la población dispone de una elevada calidad de vida, porque es en términos de calidad de vida como la ordenación del territorio entiende el desarrollo. El desarrollo se entiende en términos de calidad de vida, la importancia de cuyos componentes varía en el espacio y en el tiempo. En primer lugar, el nivel de renta. Las condiciones de vida se asocian a la posibilidad de gozar de aquellos atributos que suelen caracterizar las sociedades democráticas, como son garantía de la libertad, acceso a la educación, etc. Las condiciones de trabajo. Estas se refieren al ambiente físico, como es el ruido, iluminación, y a la carga mental, como la consideración, el riesgo, iniciativa, etc. Y por último, la calidad ambiental, que se refiere en términos generales al grado de conservación de los ecosistemas y del paisaje, la pureza del aire, la calidad del agua, el estado y limpieza de suelos. En conclusión, se puede decir que un modelo es útil para todos aquellos desafíos que haya que identificar, localizar, concebir y desarrollar actividades en el territorio, sea en el nivel de política, de plan, de programa o de proyecto. Y hasta aquí nuestra exposición.